Soy Juniper Bravo, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen. El tema que vamos a ver a continuación es identidad cultural. Hablaremos ahora acerca de identidad cultural y para poder comprender a qué vamos a hacer referencia es necesario desglosar este concepto. Por un lado tendremos lo que es identidad y luego daremos un breve concepto sobre qué es cultura. Partiendo con identidad, se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o grupo de individuos del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del resto y depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. Mientras que cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no solo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro que es. Entendido lo anterior, tenemos que identidad cultural representa un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos y modos de comportamiento que son propios y distinguen cada grupo social. Pues bien, adentrando a este concepto, tenemos que valores hace referencia a las cualidades o características positivas. Los principales valores identificados en el ser humano son el respeto, tolerancia, paz, solidaridad, amistad, sinceridad y amor. Luego tenemos que los orgullos hacen referencia o se vincula al respeto y a la valoración del ser humano hacia su identidad, su origen y al entorno que lo rodea, o sus raíces. Tradiciones son un conjunto de prácticas que realiza una comunidad para conmemorar un hecho importante. Tomamos como ejemplo los monigotes o años viejos, que representan básicamente el año que termina, elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de viruta, paja o acerrín y con frecuencia con artefactos pirotécnicos para ser quemado a la medianoche del 31 de diciembre, víspera del Año Nuevo. Símbolos. Transmiten ideas en todo tipo de culturas y son muy eficaces para producir una respuesta inmediata. Proporcionan facilidad de percepción y de memoria. Uno de los símbolos más reconocidos es la bandera. Modos de comportamiento. Son diferentes para cada lugar geográfico y estos dependerán mucho de la religión predominante, ideología, tradiciones, entre otros. Los modos de comportamiento también van transmitiéndose de generación en generación. Entendido la parte conceptual de identidad cultural, nos adentramos más y tenemos que se presentan dos subtemas. El uno de ellos es patrimonio cultural, identidad y ciudadanía, mientras que por otro lado tenemos la construcción de la identidad histórica. En cuanto al primero, tenemos patrimonio cultural y patrimonio natural, mientras que en la construcción de la identidad histórica, a pesar de tener una raíz básica sobre la que se trabaja y se moldea, no es algo que se hereda totalmente. Como toda la vida sufre una evolución provocada por hechos o fenómenos que van cambiando la historia, no es inmutable. Por lo tanto, se transforma continuamente acorde a las condiciones objetivas que vayan suscitando en determinado periodo de la historia o determinada sociedad. En cuanto a patrimonio cultural, identidad y ciudadanía, encontramos patrimonio cultural. Un patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha dejado a un país. Esta herencia es el claro testimonio de su existencia de un pueblo y su visión del mundo. Encontramos lo que son los patrimonios culturales tangibles, que hace referencia a los muebles o inmuebles de una sociedad. Un ejemplo es la iglesia de San Francisco de Quito, que es un edificio católico que se encuentra en medio del centro histórico de la ciudad de Quito, frente a la plaza que lleva el mismo nombre.
La imponente estructura ostenta el privilegio de ser el conjunto arquitectónico de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América, y por ello es conocido como el Escorial del Nuevo Mundo. Haciendo un paréntesis, pero no alejándonos del tema, en cuanto a la construcción de la iglesia de San Francisco, existe una leyenda conocida como la leyenda de Cantuña. Esto ocurrió en los tiempos de la colonia, y el protagonista fue un indio muy famoso por ser descendiente directo rumiñahui llamado Francisco Cantuña. La leyenda cuenta que aquel indio tenía mucho poder sobre los indígenas de la región, por lo que se comprometió a construir un gran atrio para la iglesia de San Francisco. El compromiso de Francisco Cantuña con la iglesia fue construir el atrio en tiempo de 6 meses. En caso de no hacerlo, no cobraría nada por el trabajo realizado. Con el paso de los días se complicó el trabajo debido a que los bloques de piedra que tenía que traer se encontraban en una cantera muy lejana. Y bueno, el tiempo de entrega se estaba agotando y la construcción del atrio recién iniciaba. Cantuña comenzó a entrar en desesperación, lo que le llevó a ofrecer lo que sea a quien le ayude a terminar con la obra. Los ofrecimientos desesperados de Cantuña llegaron a los oídos del diablo, quien aprovechándose de la situación apareció y se ofreció a terminar el atrio esa misma noche. El diablo cumpliría con la construcción total del atrio siempre y cuando Cantuña le entregue su alma como pago. Cantuña no tuvo otra opción que aceptar y los diablos comenzaron a trabajar rápidamente en medio de la oscuridad. En medio de la rapidez con la que se construía el atrio, Cantuña se dio cuenta que su alma estaría destinada a sufrir castigos por la eternidad y para evitarlo decidió retar al diablo, para lograr salvarse. Cantuña fue a una esquina, tomó una piedra y escribió la siguiente frase: aquel que tome esta piedra y la coloque en su lugar, reconocerá que existe un solo Dios y que está por sobre todas las criaturas del universo. La construcción del atrio estaba casi terminada y el diablo quería poner la última piedra. Antes de hacerlo leyó lo que estaba escrito con la piedra y no lo pudo hacer, por lo que el pacto con Cantuña se rompió. El indio Cantuña logró salvar su alma y la piedra la guardó para siempre. Y bueno, desde entonces el atrio quedó construido, pero nunca se pudo colocar esa última piedra. Las personas que visitan la plaza de San Francisco pueden buscar el lugar donde falta la famosa piedra que Cantuña se la quedó. También tenemos lo que son los patrimonios culturales intangibles. Estos hacen referencia al sentido espiritual, intelectual, afectivo, modo de vida y tradiciones de la sociedad. Un ejemplo de ello, bueno, es la marimba. La música tradicional afroesmeraldeña se constituyó sobre la base de un equipo instrumental de origen claramente africano, con instrumentos de percusión y sonajeros. Ahora tenemos lo que es patrimonio natural. Tiene un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental. Está compuesto por formaciones geológicas, lugares, paisajes naturales, reserva de la biosfera, monumentos, parques nacionales y o santuarios. Ejemplificando esto, tenemos el Parque Nacional Cotopaxi, que bueno, es un área protegida de Ecuador situada en el cantón Latacunga en la provincia del Cotopaxi. Dentro del parque y en territorios de la provincia de Cotopaxi se encuentra el nevado del volcán Cotopaxi, quien fuera el primer parque nacional en ser creado en el territorio continental del Ecuador y el segundo en el país. Luego tenemos las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la UNESCO. Entre sus principales características se encuentran que son conocidas por sus numerosas especies endémicas y también por ser el centro de estudio de Charles Darwin, que lo llevara a establecer su teoría de la evolución por selección natural. Tenemos también la mitad del mundo, el monumento La Mitad del Mundo, el cual tiene como finalidad el resaltar la ubicación exacta de la línea ecuatorial o Ecuador, del cual nuestro país toma tal nombre. Y bueno, por último tenemos el Parque Nacional Yasuní. En las provincias de Pastaza y Orellana
entre el río Napo y el río Curaray, en plena cuenca amazónica a unos 250 kilómetros al sureste de Quito. El parque fundamentalmente selvático fue designado por la UNESCO en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra ubicada la nación Huaurani. Eso es todo en cuanto a identidad cultural. Muchas gracias.